Vamos a empezar nuestra clase, las cartas del Rab Shaul. Estamos en la primera de los Tesalonicenses, capítulo 2. Hoy vamos a ver los versos 13 al 20. 13 al 20. Vamos a hacer primero la lectura, como lo venimos haciendo. Empezamos desde allá, con la hermana Azun, y ahí nos venimos alternando un verso cada quien. Hermana Leida, y luego Sergio, y luego Vale, y luego, así nos vamos leyendo cada quien un verso hasta llegar hasta acá, ¿sale? Shalom, hermana Elvita. Empezamos allá con hermana Asunción. Por lo tanto, nunca dejemos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera invitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en el Mashiach Yeshua sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Sí, pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Adón Yeshua. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad. Hasta también que prediquemos la buena noticia de salvación a los judíos. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin nos ha alcanzado. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una vez y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Adón Yeshua cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Amén. Muy bien, después de esta accidentada lectura, ¿qué pasó por allá? No supimos ya, pero bueno, creo que ya no todos se desconcentraron. Pero bueno, ya se hizo la lectura, perfecto. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 al 20, para los que se están conectando. Esa es la lectura para esta clase. Y bueno, vamos a ir con las preguntas. Saludos, Claudita, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Claudita. Pregunta número 1. ¿Dónde se quedó la lectura? ¿Perla sí leyó? ¿Cuál piensa usted que sea la diferencia entre recibir un mensaje como de parte de Dios y recibirlo como solo ideas humanas? Vamos a ver, ¿cuál será la diferencia? Ahí el Rab Shaul dice que él le da, pues siempre dice que le da gracias a Dios de que los hermanos de Tesalónica, cuando lo recibieron a él y a sus colaboradores, y cuando recibieron el mensaje, él agradece que lo recibieron como de parte de Dios y no solamente como ideas de hombres. Y bueno, entonces tenemos ahí este asunto de que pues un mensaje, una predicación, la exposición de una clase como esta, se puede tomar como de parte de Dios o como solamente ideas de hombres. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál creen que sea la diferencia o diferencias en plural? ¿Qué diferencias puede haber? Si son varias, a ver, díganme
una, dos, tres, ¿cuántas? Shabbat Shalom, hermana Irene, Luna. ¿Decimos cuántas o cuáles? Sí, o sea, ejemplos. Pues que la que viene de parte del Eterno está sustentada con la misma palabra. O sea, hay otros pasajes que simplemente está sustentada. Cuando a veces son ideas humanas, pues no hay nada que responda. Pero la diferencia es más de quien la recibe. O sea, yo recibo un mensaje, entonces el Rab Shaul, él habla de sí mismo, ¿verdad? Habla del mensaje que él expone, que obviamente, como él dice, pues por supuesto que es palabra de Dios, pero él da a entender que aún su mensaje puede ser recibido como si fuera nada más ideas de hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia hay en este caso en el que recibe la palabra o quienes reciben la palabra? Yo creo que cuando lo toman así como la misma palabra de Dios, sí le dan un poquito de más, les da más impacto, o sea, como que sí lo creen más, les da más importancia. Y si fuera ideas de hombres, como que, pues lo toman a loco, ¿verdad? Tomarían las palabras así a la ligera. Ok, esa puede ser una diferencia. Si lo toman de parte de Dios, lo toman en serio. Y si no, pues no importa. ¿Okay? Yo, para reforzar más la idea de Sergio, y ahorita que estaba ya indagando y escribiendo ahí, es que yo sinceramente pienso que cuando viene de parte de Dios, ya sea si te lo dice directamente o alguien que es un hijo de Dios, por decirlo, se lo dice a una persona que no es creyente, o si es creyente pero es como que está así como que cegado, es como que te impacta, sí, pero ¿de qué forma? Lo digo más porque también en mi experiencia, a veces cuando estoy editando y vuelvo a escuchar, a veces un mensaje de que a la primera, pues digo, pues está bien, o sea, no, como que sí, es un buen mensaje y todo, pero como que sí lo recibo, pero como que pasa, hasta que no lo vuelvo a oír cuando es un punto muy concreto, ya sea en mi vida o en la forma que estoy pensando. Porque también otro punto que quiero destacar es que las cosas de Dios no obedecen los caprichos de nosotros. O sea, porque siempre queremos, o por lo menos también, que yo he pasado un momento así decaído, y también muchos amigos lo han pasado, es que se sienten así como que, no sé, nada los llena. ¿Qué puede decir otra religión, otra ideología del mundo que no sepa ya? O incluso que, no, pues tú vive la vida y pues tú disfrutas lo que quieras. Al fin y al cabo, pues, o sea, la vida es eso, disfrutar. Cosa que también, que hemos aprendido que pues también la gente malvada nada más disfruta y cuando muere, pues ya ahí se acabó todo. Entonces, viene esa función de llenar el espíritu, como que hay algo que nunca te sientes lleno. O hay algo que necesitas oír, pero nadie te lo puede decir. Es como también con ahorita que estamos viendo con el faraón, que nadie supo decirle qué significaba el sueño, aunque el sueño es sencillo de interpretar. Hasta que no vino José, que le interpretó el sueño. O sea, es algo así, es como que o sea, como que no obedece ni tiempo ni forma, es como que te llega, y si te llega y tú lo recibes y Dios decide que estás preparado, estás listo para escuchar, te llega. Muy bien. Shabbat Shalom, Perlita Castro, hermana Feli, Shabbat Shalom. Bueno, estamos hablando acá ahorita entonces de diferencias entre recibir un mensaje como de parte de Dios y recibirlo solamente como ideas humanas. Entonces ya nos compartió algo Sergio, ya nos compartió algo Iván. El enfoque es sobre quienes reciben, ¿verdad?, la palabra. Cómo actúa, cómo el Rab Shaul, digamos, él cómo percibió o cómo se dio cuenta o cómo el Rab Shaul estaba seguro que los tesalonicenses recibieron el mensaje realmente como de parte del Eterno y no como ideas humanas. También otra diferencia puede ser que lo tomen, si lo toman como de parte de Dios, lo toman como un juicio, si lo toman como de parte del hombre, lo toman como simplemente una crítica.
Sí, muy bien. Entonces, seguimos con esa línea, ¿no? Con esa idea de que si se toma como de parte de Dios, pues tiene que ser algo muy serio, ¿verdad? Si tú realmente crees que Dios te está hablando, que Dios te está diciendo algo, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Pero si crees que nada más es algo que te dice una persona, pues lo vas a tomar distinto. ¿Sí? Entonces, los tesalonicenses, según veíamos en los textos anteriores, en la clase pasada, Rav Shaul los alaba mucho, los reconoce mucho por todo lo que ellos hicieron en muy poco tiempo. Entonces, como que ellos realmente experimentaron una transformación muy rápida, y creo que por ahí va, ¿verdad? O sea, por eso él dice, recibieron la palabra que les predicamos realmente, ¿verdad? Como palabra de Dios y no como ideas humanas, no como ideas de hombres. Entonces, eso quiere decir que ya Rav Shaul había tenido la experiencia, seguramente en otros lugares, en donde la gente recibía la palabra así, como filosofías, ¿no? Como ideas como consejo, pero no como de parte de Dios. O como algo opcional, que si También. quieres lo puedes hacer, pero a tu ritmo, cuando tú quieras, Cuando tú quieras, te sientas sí. listo. Es un Exacto. proceso, no como algo tajante de que lo voy a hacer ya, como una acción Sí. que no tienes opción. Porque es Dios el que me habla, ¿verdad? Y luego cuando es el Padre Eterno cuando te habla, o sea, tú lo puedes experimentar porque hace algo en ti, o sea, sientes algo, o sea, no sé, como que no es lo mismo que cuando te dice a cuando el Padre Eterno te está hablando a veces a través de su palabra, porque sabemos que Él nos habla pues por medio de muchas cosas, de las circunstancias, de personas o así, pero cuando es a través de su palabra, tú lo puedes sentir de una manera muy clara, o sea, sientes como esa palabra te está quebrantando, te está rompiendo. Entonces, digo, yo a veces cuando me siento así, ¿verdad? Que necesito de eso, de parte del Eterno, pues abro su palabra. Y anoche precisamente me pasó algo así, o sea, porque pues ya me sentía bien agotada, bien cansada, porque pues ha sido una semana, vea, muy trabajada en todas las áreas. Entonces me acosté y dije, ay, voy por mi Torah, y me puse a leer, ¿verdad? Y me salió ahora sí que sentí que el Eterno me lo mandó, aunque muchas veces decimos, no, es que no debes de abrir la Biblia así, pero yo sentí que era del Eterno porque sentí cómo Él obró en mí, y de verdad que sentí esa palabra muy poderosa. Dice así, el Espíritu de Adonai está sobre mí, me ungió para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a proclamar el año favorable de Adonai y el día de la venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los que lloran. Y yo no iba ni en el segundo versículo, yo creo, cuando sentí mucho llanto, muchas ganas de llorar, pero como de agradecimiento, porque realmente vi que todo esto sale, Padre me lo estaba diciendo, que para eso me había enviado a mí. Entonces yo siento que cuando su palabra te quiere decir algo, no sé, o sea, te lo dice muy claro. Entonces es clara, ¿verdad? Y pues yo así lo sentí, ¿verdad? Y pues sí, esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando el Padre te habla, cuando te hablan las personas. Así es. Saludos, hermano Carlos. Recordaba la experiencia de hace tiempo, vi un video de una mujer que es creo que es como comediante o algo así, y ella en aquellos años, en ese tiempo, era una crítica muy fuerte de la política. Ya ven que muchos comediantes siempre le están echando a los políticos, es como que bueno, les sirve mucho, ¿no? Para sus chistes o todo lo que ellos hacen. Y entonces ella le tiraba bastante al presidente de la República, quien era el presidente en ese tiempo. Y entonces de pronto tuvieron de parte de la presidencia de la República como
un foro donde llamaron a varias personas a formar parte de, y invitaron a esta mujer. Le hicieron la invitación para que ella asistiera, para que estuviera ahí, y le tocó pues por alguna razón estar sentada a un lado del presidente. Y pues ahí está, ¿verdad? Ella, sentada a un lado del presidente, entonces hasta estuvo interactuando con el presidente. Y eso le ocasionó a ella muchas críticas, porque mucha gente que la seguía a ella en sus redes y todo, la empezaron a atacar y le decían que, pues lo menos que le dijeron, hipócrita, ¿verdad? Pues tú siempre estás atacando al presidente y siempre estás hablando del presidente, y ahora sí ahí muy sentada al lado del presidente y participando de una actividad de presidencia, pues ¿cómo está eso? Cuando ella hizo un video, ella como para responder a todos los que la criticaban y explicar por qué aceptó la invitación. Y bueno, ella dio ahí su explicación, pero finalmente lo que ella dijo, miren, es que puedo yo estar de acuerdo o no con el presidente, puedo criticarlo y puedo esto, pero es el presidente. Y cuando tu presidente te llama, tú vas. Punto. Y esto es así. Y me gustó mucho eso, sus palabras, ¿no? Cuando tu presidente te llama, pues tú vas, porque es el presidente. Estés o no de acuerdo con él, es el presidente, ¿verdad? Y ella estuvo ahí y bueno, tuvo una experiencia muy interesante en este caso ahí. Entonces, acá estamos hablando de que si tú tomas un mensaje como de parte de Dios, entonces vas a actuar en consecuencia. O sea, vas a actuar. En cambio, si lo tomas como de alguien, en este caso la filosofía de hombres o ideas de hombres, pues te va a dar lo mismo. Oye, ¿qué dijo? ¿Qué? Pues sí, no importa, o sea, no es nada. Pero si es de Dios, pues actúo en consecuencia. O sea, no nada más escucho, ¿verdad? Sino voy a atender la palabra, voy a hacer lo que se me está diciendo porque es de parte de Dios. Entonces creo que esa es la diferencia más marcada que existe entre recibir un mensaje como de parte de Dios o recibirlo nada más como ideas de hombres, ¿verdad? Entonces esto en cualquier congregación, ya sea un sermón, una clase, lo que sea, siempre que estamos escuchando palabra, o si lees, como decía mi esposa, abres la Biblia, la lees, o escuchas una estación de radio donde se está hablando de la palabra de Dios, entonces, ¿cómo vas a recibir la palabra? Y si la recibes como de parte de Dios, pues eso se tiene que ver traducido en acciones, ¿verdad? Y no nada más en palabras o en emociones, porque también eso pasa mucho. ¿Cuánta gente no dice, oye, qué bueno estuvo el mensaje, el sermón estuvo con ganas, ¿no? Pues sí, pero si lo tomaste nada más así, como algo bonito, como algo emocionante, como idea de hombre, pues se va a quedar ahí, ¿verdad? En qué padre estuvo. Pero si lo tomaste como algo que Dios realmente te dijo, va a haber algo, va a haber un cambio, va a haber un ajuste, ¿sí? Cambio de conducta, en fin. Entonces, eso era lo que el Rab Shaul veía en los tesalonicenses, un cambio, una transformación, cómo rápidamente se convertían ellos en una congregación ejemplar incluso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recibieron el mensaje como de parte de Dios. Número 2. Iván. ¿Piensa usted que todas las personas que reciben la palabra de Dios van a sufrir persecución? ¿Por qué? Esto a propósito de los tesalonicenses, ¿verdad? También, porque ellos, el Rab Shaul también dice de ellos
que, digamos, como una consecuencia de que recibieron el mensaje como de parte de Dios, luego vino para ellos una persecución. Entonces hasta dice, en ese aspecto dice, ustedes vinieron a ser imitadores de los hermanos, ¿no?, de Jerusalén, ¿sí?, que sufrieron persecución. Y ustedes también vinieron a sufrir persecución. Entonces por eso la pregunta es, si todas las personas que reciben la palabra de Dios van a sufrir persecución, ¿será esto una regla de que todos los que reciben el mensaje así como de parte de Dios tienen que sufrir persecución? Si dicen que sí, ¿por qué? Si dicen que no, ¿por qué? Yo hasta cierto punto siento que Ya sí tenemos también. que dicen que sí, otros que dicen que no. Sí. Yo digo, depende. Punto medio. Bueno, tenemos 3, sí, no y depende. Yo digo que sí, porque de cierta manera siempre va a tener persecución de alguna u otra forma, digo. Sí. Puede ser en tu vida, ajá, o sea, en tu trabajo, por ejemplo, que te puedes echar Tu familia. o tu familia, Familia. o en tu, pues, ajá, en tu vida diaria, puede que tengas algún tipo de persecución, entre comillas, que ya sabes que tengo que alejar de eso, tengo que irme de aquí porque eso me está afectando, o sea, mi fe, mi creencia me está afectando con el mundo exterior. Pero así como lo plantea Sergio, serían como varios niveles de persecución, donde a lo mejor el primero es, no sé, rechazo, burlas, y el último es, no sé, morir. Sí, no, o sea, persecución en general, ¿no? Sí. Sí, o sea, persecución en general. Sí, porque Hablábamos de persecución. Algo así como los tesalonicenses. Porque, o sea, persecución es persecución. O sea, es como pecado es pecado, persecución es persecución. Sí, o sea, como... Sí, o sea, depende cómo lo entiendan. A lo mejor ustedes basaron su respuesta en cómo lo entienden, pero digamos, quizás hubiéramos dicho problemas, ¿verdad? O sea, y una persona que no tiene persecución es porque no está siendo obediente, sinceramente. Es que, porque de hecho es lo que yo decía con depende, porque puede haber creyentes, pero que realmente crees todo, o sea, tú crees en verdad, por así decirlo, pero la razón o el hecho de que hay una persecución o hay gente que conoces que comparten tu fe, pero tú eres el único que ni siquiera voltean a ver, entonces hay un problema contigo, porque o sea, algo está diciendo, pues no estoy siendo diferente. por ejemplo, ahí en el caso de los tesalonicenses, ¿cuál era el problema o por qué ellos empezaron a ser perseguidos? Pues decíamos, ¿no? En el contexto, Tesalónica, una ciudad pagana, estamos hablando de Grecia, estamos hablando, ¿no?, de la cuna ahí, de las deidades paganas, un montón de deidades, de ídolos, etcétera. Entonces, estudiar y aceptar el mensaje de la palabra de Dios, aceptar, creer y practicar la fe en el uno y único Dios, te lleva de golpe a una confrontación, ¿verdad?, muy directa en contra de la creencia local, en el politeísmo, ¿sí? Entonces ya desde ahí, ya tienes un choque. Es algo similar. Aquí muchos dicen de nuestro país, muchos dicen, México es un país católico. Muchos dicen eso, todavía. Aunque estadísticamente no lo es, pero muchos lo siguen diciendo. Entonces, el hecho de que una persona estudie la palabra de Dios y crea en el mensaje de la palabra de Dios, que va a ir en contra de la religiosidad, de golpe te va a poner, ¿sí? Te va a poner en el ojo del huracán y vas a sufrir persecución, definitivamente. En la actualidad, en donde se está manejando una filosofía totalmente contraria a las Sagradas Escrituras en todos lados, el hecho de que tú creas en las Sagradas Escrituras y defiendas la postura de las Sagradas Escrituras
y defiendas el honor del cielo, te va a poner también en el ojo del huracán y vas a sufrir persecución, de una o de otra manera, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en el núcleo mismo de tu familia. Vas a tener sin lugar a dudas problemas, ¿verdad? O sea, usamos la palabra persecución, sí, pero como se dijo, ¿no? Sí, o sea, hay niveles de persecución, pero de que vas a tener problemas, los vas a tener por causa de la fe, ¿verdad? Siempre. Entonces, ahí pues la respuesta sería sí, porque siempre aceptar la palabra, creer la palabra, te va a llevar a una confrontación, porque lamentablemente siempre los creyentes hemos sido minoría. Siempre, históricamente, hemos sido minoría. Tanto así que el Mashiach nos llama manada pequeña, ¿verdad? Entonces, si tenemos a la mayoría en contra, pues ¿qué esperamos sino persecución? Muy bien, número 3, pregunta número 3. ¿Cómo podemos explicar que el comentario de Shaul en los versos 14 al 16, en donde habla de los judíos, no es un comentario antisemita? Ok, fíjense bien. ¿Cómo podemos explicar? Porque el comentario, si lo leen ahí, a simple vista, se ve y se oye como un comentario muy antisemita. De hecho, ese texto es tomado así como estandarte en contra del pueblo judío. Entonces, ¿cómo podemos explicar que no es un comentario antisemita? Pues dice algunos, ¿no? Bueno, algunos, ahí dice, esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Quizás podemos ver otras traducciones para ver cómo dicen ahí, porque sí es interesante, ¿no?, que Sergio señala que dice algunos, pero fíjese lo fuerte del comentario cuando dice, algunos de los judíos mataron a los profetas, otros incluso mataron al Adón Yeshua, ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Entonces, todo esto lo está hablando, diciendo sobre los judíos. Lo decía Sergio muy atinadamente, dice sobre algunos judíos. Y gramaticalmente, al principio, en los primeros versos, también está dando por hecho que es una comparación la que está haciendo. A veces es que ellos han sido perseguidos por algunos compatriotas. Sí. Ya dice cómo algunos de las iglesias. Sí, los de en Jerusalén, ¿verdad? Se fueron perseguidos por sus propios compatriotas. La comparación no es que se fue así por hablar directo de ellos. Bueno, ahí hay otro argumento. Entonces tenemos un argumento que ahí dice algunos. Otro argumento está comparando. Entonces está diciendo, pues a ustedes también, ¿verdad? Los persiguieron sus compatriotas, o sea, y acá no eran judíos, eran griegos. Ustedes son griegos y ustedes han sido perseguidos por griegos. Los de Jerusalén fueron perseguidos por su mismo pueblo, judíos. ¿Sí? Nosotros también nos han perseguido, entonces ahí se puede entender así, ese sería otro argumento. Pero las personas que nada más leen así a la ligera, sí lo toman como que ya ves, los judíos son los malos de la historia. Ellos mataron a Jesús y ellos son los malvados, ¿no? Entonces, el pueblo judío ha sufrido mucho ese antisemitismo por siglos y siglos. Y de hecho, muchos judíos modernos se quejan del Rab Shaul, se quejan de Pablo, de que por culpa de Pablo los persiguen, ¿sí? Incluso hay algunos rabinos que han comentado en nuestros días
hablan bien de Yeshua y dicen, no, es que él no es el problema fue Pablo. Ese fue el que nos echó al mundo encima. Sí, Iván. De hecho, yo en lo muy personal es que, aunque es cierto lo que comentan aquí los hermanos de que, o sea, están comparando dos situaciones similares, solo que creo que en el caso de Judea, creo que es mucho más remarcable porque Pablo estaba mencionando, o sea, hechos que los propios, o sea, su propio pueblo, o sea, porque también él es judío, pues ha hecho y que está mal. Y yo muy personalmente creo que ya es totalmente fuera del tema, pero es que no siempre podemos tomarlo todo como un ataque y yo pienso sinceramente es que hay que ser humildes y entender que se ha hecho mal, porque realmente Judá ha cometido errores gravísimos que incluso mismo Pablo dice que, o sea, el castigo les llega. ¿Por qué? Porque cometen mal, así como hemos visto ahorita con la historia de Hanukkah, o sea, el mal que hizo Israel a olvidarse de Dios y todo, o por lo menos yo lo miro así como igual, como que ellos mismos también hay que entender, o sea, hay que también tener entendimiento, vaya la redundancia que estoy dando, pero es que hay que tener entendimiento y saber lo que estás leyendo y tener la comprensión lectora de decir, o sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Realmente los está atacando, a pesar que él es también un judío que nació en Roma y fue también. Esto en un contexto, y digo porque yo estaba recordando mucho, ahorita nada más cuando leí ese texto, estaba recordando mucho el tema de la persecución de los alemanes con el tema del Holocausto. Y la verdad, hay cuestiones que nunca se dice, que de hecho incluso hay una asociación que se llama Liga de Antisemitismo, algo así, que no te permite indagar más de temas, o si dices algo, eres tachado. De hecho, creo que el cantante Kanye West lo cancelaron, o sea, las productoras comenzaron a quitar su música, se disociaron de él, a pesar de que no es un comentario fuerte, no es como dice algo tan fuerte, pero sin embargo es como que hay una situación de, oye, esto, y nada más se dice a un grupo específico de judíos, no todos los judíos, que hay que entenderlo. Entonces también es algo de ser sabios, decir que Judá hizo mal, sí, que estamos, o sea, que es eso, o sea, que reconocer que se hizo mal, pero eso no quita el hecho de que hay que tener pues, el entendimiento del por qué les dicen las cosas. Es como ahorita que decía Iván, los alemanes. Entonces, en nuestra historia reciente tenemos el tema del Holocausto. ¿Juzgamos a todos los alemanes por el Holocausto? No es correcto, ¿verdad? Y hay gente que sí lo hace. Hay gente que señala digamos, al pueblo alemán como los culpables del Holocausto, y eso no es justo, porque no fueron todos los alemanes los que hicieron eso. No puedes juzgar a todo un pueblo por lo que hicieron unos cuantos. Entonces, de hecho, la historia señala que hubo muchos alemanes que protegieron judíos, ¿sí? Que los protegieron, que los salvaron. Entonces, no fueron todos los alemanes los culpables del Holocausto. De la misma manera, ¿verdad? Si hablamos del pueblo judío, la historia ha señalado a los judíos como los autores de la muerte del Mesías, de Yeshua, y no es así. Entonces, la buena noticia de Juan nos dice de una manera muy clara que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dicen que habla de los judíos, pero no habla de los judíos. Está hablando de que Yeshua vino. El Código Real traduce de una manera muy distinta. El Código Real traduce algo así como a los de su misma clase vino, señalando a los líderes, ¿sí? A los líderes, a los dirigentes del pueblo. De hecho, aquí la versión de la israelita nazarena dice a los líderes judíos. De algunos de los líderes judíos, cuando se refiere a los judíos aquí en esta versión.
Sí, o sea, hay versiones modernas que precisamente tratando de corregir esos errores hacen muy buenas traducciones, señalando pues a quien hay que señalar. Y quienes fueron ahora sí que los autores intelectuales de todo eso fueron los líderes, los gobernantes judíos coludidos con gobernantes también romanos, ¿sí? Fue un complot. Está escrito en el libro de los Salmos que las naciones se hicieron alianzas, se juntaron naciones, conspiraron contra el bendito Hijo de Dios. Entonces, no fue una cosa exclusiva de un grupito tampoco, ¿verdad? Ahí entraron muchos en ese complot. Entonces sí es bueno tener los argumentos. Y también se dijo, ¿no? Pues cómo el Rab Shaul va a estar haciendo comentarios antisemitas cuando él mismo es judío, cuando él mismo en otra carta dice, pues si yo mismo soy judío, si yo descalificara a los judíos, pues me descalifico a mí mismo también, me dejo fuera. Entonces no va por ahí, ¿verdad? El comentario no es antisemita de ninguna manera. Él está señalando a un segmento, está señalando a un grupo en concreto. Número 4. ¿Contra quién actúan aquellos que se oponen y tratan de impedir que se predique la buena noticia del reino? A ver, según el texto, según dice el Rab Shaul ahí, ¿contra quién, hermanos? Contra toda la humanidad, dice esta versión. Saben que en el idioma, bueno, hablando de leyes de hoy día, hablando del argot así, de crímenes y eso, hay una clasificación de crímenes que se llama así, crímenes contra la humanidad. ¿Sí lo han escuchado? ¿Qué tan grave es cometer un crimen contra la humanidad? Suena muy grave, ¿verdad? Imagínate que seas acusado de crímenes contra la humanidad. Como que se meten todos los organismos gubernamentales. O sea, no te están acusando de homicidio, de robo, no, crímenes contra la humanidad. También hay la ONU, no. Casi eres como Caín, ¿verdad? El que te encuentre que te mate. Sí. Crímenes contra la humanidad, gravísimo, ¿verdad? Es algo gravísimo. Bueno, el Rab Shaul, a muchos años de distancia de nosotros, escribió esto que hoy se traduce así, que aquellos que se oponen a la predicación de la buena noticia, aquellos que tratan de estorbar que se predique la buena noticia, pues están cometiendo crímenes contra la humanidad, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo. Entonces imagínense qué terrible, ¿no? Por eso decía el Mashiach, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Decía el Mashiach, mejor que se amarre una piedra de molino y que lo arrojen al fondo del mar. Mejor, ¿no? Antes de que te llegue el juicio que mereces. Lo está cometiendo una terrible falta, un terrible pecado. El Rab Shaul así también lo entendió. Por eso dijo que aquellos que se oponen, aquellos que estorban a que se predique la buena noticia, están yendo en contra del mundo entero. Bien, número 5. Mencione uno o dos grupos específicos que en tiempos de Yeshua se opusieron a la predicación de la buena noticia. Aquí vamos a hablar de grupos específicos en tiempos de Yeshua. Los fariseos. Específicos, porque los fariseos es muy general. Pues sería
Es que el grupo que más se identifica siempre son los líderes religiosos, o sea, los saduceos, los fariseos, el propio imperio romano también. O sea, pero si vemos, ahí es importante por eso conocer el judaísmo en los tiempos de Yeshua, ¿verdad? Y quiénes tenían el control, ¿verdad? Para empezar, quiénes tenían el control del gobierno en tiempos de Yeshua, quiénes eran los líderes gubernamentales en la tierra de Israel. El sumo sacerdote. Eran los saduceos. Los saduceos, acuérdense, ya hemos estudiado algo de eso. Los saduceos eran los que tenían el poder político, recaía en los saduceos. Los fariseos tenían más la autoridad espiritual. Ellos eran los que enseñaban Torah. Ellos eran los que tenían, digamos, el control de las sinagogas. Pero los cargos de liderazgo, el control del Sanedrín, lo tenían los saduceos. O sea, los políticos importantes eran los saduceos. Entonces, ¿quiénes eran los que se oponían más al Mashiach? Eran los saduceos. O sea, grupos específicos, y si hablamos de otros, pues los herodianos, que era otro grupo, también con mayor razón. Porque los herodianos, el mismo nombre lo dice, eran seguidores de Herodes, y Herodes era un rey usurpador, ni judío era. Entonces, imagínense, seguramente ellos estaban en contra del Mashiach. O sea, eran opositores así, ¿verdad? Abiertos, hablando de grupos específicos. Ahora, si hablamos de fariseos, sí, seguramente también había alguna facción de fariseos en contra de Yeshua, pero queriendo ser más específicos, tendríamos que decir que los fariseos pertenecientes a cierta escuela. ¿Se acuerdan que hemos hablado que había dos escuelas principales de fariseísmo en los días de Yeshua? ¿Cuáles eran? Hillel y Shammai. Entonces, de estas dos escuelas, ¿quiénes creen que eran los que más abiertamente se oponían a la predicación de Yeshua? ¿Los de la escuela de Hillel o los de la escuela de Shammai? Shammai. Entonces, siendo más específicos, tendríamos que decir, pues sí, los fariseos, pero los de la escuela de Shammai. Los de la escuela de Hillel no tanto, porque gran parte de la predicación de Yeshua era acorde a la predicación del rabino Hillel. Entonces los seguidores de Hillel seguramente escuchaban a Yeshua y decían, pues, está bien, ¿no? Todo lo que está diciendo está bien, porque es lo mismo que enseñaba nuestro rabino. Entonces ellos no hallaban ahí por dónde juzgar o acusar de algo al Mashiach. En cambio, los de la escuela de Shammai, pues sí, porque chocaba mucho con las enseñanzas de Shammai. No con todas, porque hay incluso algunas enseñanzas de Yeshua que estaban acorde a la enseñanza de Shammai, algunas cosas. Entonces, básicamente, así mencionar grupos específicos, pues sí, fariseos de la escuela de Shammai, saduceos, ahí sí todos, herodianos, ¿verdad? Por mencionar algunos grupos específicos. Y los celotes no, porque había celotes incluso dentro del grupo de Yeshua. Había dos, Judas, que era del grupo de los celotes, y el otro, ¿cómo se llamaba? El otro, Simón el celote. Entonces había por lo menos dos que sabemos que eran de esa secta y que se convirtieron en seguidores de Yeshua. Y ellos realmente creían que él era el Mesías, pero ellos creían que era un Mesías, la idea que ellos tenían, ¿verdad? Un Mesías guerrero, un Mesías que iba a encabezar una revuelta contra Roma, y pues por eso lo siguieron. Pero no estaban en contra de, o no se oponían a la predicación de la buena noticia. Y otros grupos sí, ¿verdad? Incluso hablar de los romanos, pues como decía Iván, igual sería hablar del liderazgo, ¿verdad?
de líderes políticos romanos que sí se oponían a la buena noticia porque pues les golpeaba en sus intereses, ¿verdad? No les convenía esa buena noticia que predicaba Yeshua, no era algo que les convenía a ellos. Pero había también romanos que sí creyeron y que sí se convirtieron. Por eso no podemos juzgar a todo el grupo o a toda una nación, a todo un pueblo, pero sí a grupos específicos. Pues de hecho hay un general romano que donó mucho para el tema de las sinagogas. Sí, ahí se habla de un centurión, ¿verdad? Que los mismos, da testimonio de que los mismos judíos, un grupo de judíos fueron con el Mashiach a interceder por él y le dijeron, oye, él ha ayudado mucho a nuestro pueblo, ¿verdad? Hasta dio dinero para construir una sinagoga, como diciéndole a Yeshua, o sea, él ha hecho puntos para que tú le ayudes. ¿Sí? Eso es cierto. Bien, pregunta número 6. Mencione grupos específicos que hoy día se oponen a la predicación de la buena noticia. Vamos a ver grupos específicos, así nos metemos en problemas acá. Grupos específicos, así como dijimos allá, herodianos, saduceos. ¿Qué grupos creen ustedes que hoy en día se oponen a la predicación de la buena noticia? Judaísmo. Grupos específicos. Judaísmo. Por la concepción de Yeshua o Mashiach. Pero ¿qué grupo sería? No, porque ellos siguen creyendo que hay un Mesías. O sea, El nuevo orden mundial. Sí, es que ahí está muy fluctuante, ¿verdad?, lo del judaísmo, porque o sea, ellos también esperan una buena noticia. Ellos exacto, también comparten una buena noticia. exactamente, ahí tiene mucho que ver el tema de cuál es la buena noticia, ¿verdad? ¿Cuál es la buena noticia? Y usualmente hablamos de las buenas noticias del reino. Entonces, en muchísimas cosas, el judaísmo, pues vaya, es la misma escritura, ¿no? La que ellos usan, la que nosotros usamos. Básicamente, el mensaje es lo mismo. La diferencia más marcada es Yeshua, ¿cierto? Eso marca la diferencia, pero sería difícil señalar al judaísmo como un grupo opositor, que de hecho pues no lo son. Y si habláramos de un grupo de judaísmo, otra vez tendríamos que ser muy específicos y quizás sí podríamos señalar un grupo, y yo nada más añadiría judíos ultra ortodoxos. Ahí sí, ¿verdad? ¿Han visto videos de los barrios de los ultraortodoxos allá? Bueno, ahí sí, ¿para qué? Si tú te vas y te metes un barrio de judaísmo ultraortodoxo a querer predicar, pues puedes salir raspado. Es peligroso. Entonces ahí sí, pero un grupo específico, judaísmo ultraortodoxo, sí. Y hasta radical, tendríamos que ultraortodoxos radicales, ¿no? Igual, no todos, vean los del Islam. Les platicaba, ¿mande? ¿Los chiitas? ¿Se acuerdan que se hizo muy popular el grupo de los talibanes? Ahí sí, un grupo muy específico. Hablar de talibanes, sí. Pero no se puede señalar a los musulmanes en general, porque no todos los musulmanes son malvados. Les platicaba la semana pasada la anécdota de que me habló un musulmán por el tema del sitio, que ya lo cambié porque les decía, nada, me estoy metiendo en problemas. En nuestro sitio de Google Maps, pues aquí este lugar aparecía en Google Maps como sinagoga. Y entonces en todo Reynosa no hay sinagogas. Pero entonces nada más este lugar aparecía como sinagoga, y ya varias personas me habían hablado con el tema de que, estoy hablando de la sinagoga de Reynosa, sí. Entonces ya me había tocado que me hablaban así judíos de otras partes, y bueno, ya después tenía que aclarar,
las cosas hasta que dije, no, ahora que me habló el musulmán dije, no, ya le voy a quitar el nombre de sinagoga y creo le puse mejor centro cultural o algo así, ya, basta. Pero no, o sea, este muchacho, o sea, bien educado, bien, él me hablaba porque él estaba buscando un lugar en donde conseguir comida kosher, carne sobre todo, carne kosher, porque él me dijo, dijo, oye, mira, es que yo soy musulmán y yo como musulmán pues no puedo comer cualquier carne, solamente puedo comer carne, me dijo un nombre, supongo, que tiene que ver, un nombre árabe, que no sé qué significa. Me dijo, solo puedo comer carne así o carne kosher. Dice, y pues estoy en Reynosa y no sé dónde comprar. Y entonces pues ya le expliqué, ¿verdad? La situación de nosotros. Le dije, no, mira, sí, nosotros somos creyentes en el Dios de Israel, etcétera, pero no somos judíos practicantes así como tal. Sí comemos kosher, pero no al nivel, por ejemplo, de comer carne kosher. Porque la carne kosher, ustedes saben que es pues es especial, lleva toda una preparación que no debe tener nada de sangre, etcétera. Desde el método que... Desde cómo lo matan al animal, entonces... Y dije, mira, va a ser muy difícil. Yo no he visto carne kosher aquí en Reynosa. Dije, pero bueno, la verdad no te puedo ayudar en eso. Y al final ya me dijo, bueno, no, pues muchas gracias, voy a seguir buscando y que el creador del universo nos bendiga a todos. Y bien padre, o sea, bien. Por eso yo no puedo señalar a los musulmanes como malvados todos, ¿no? De ninguna manera. Hay grupos extremistas, pero esos los hay en todos lados. O sea, en el judaísmo hay grupos extremistas, en el cristianismo hay grupos extremistas, en el catolicismo hay grupos extremistas, en todos lados. Sí, entonces, señalar a todo un grupo como malvado es incorrecto. ¿Ya? O sea, entonces, acá si vamos a hablar de grupos específicos, contemporáneos nuestros que se oponen a la buena noticia, por eso la pregunta es específicos. Entonces, sí, judíos extremistas, puede ser. Yo creo que también entraría otro grupo que no estamos mencionando, por a lo mejor no estar tan familiarizados con ellos, porque pues no hay, o por lo menos no se ven que están por aquí, por nuestras tierras, por así decirlo. Pero está todo el tema de la cientología, el tema del satanismo, hay iglesias satanistas, el tema del ateísmo. O bien, yo me atrevo a decir a lo que el tema política es la posición de la izquierda, porque yo estoy notando muchas veces, o sea, como que se está repitiendo, como que hay un patrón a seguir, porque creo que se lo comenté a usted, el tema de la Unión Soviética, que ellos destruían cualquier vestigio de cultura o de identidad a los países que eran sometidos, a tal punto de que creo que hasta hoy en día los países que fueron controlados por la Unión Soviética no tienen o sea, ya no tienen arquitectura, tal cual, son arquitectura así, un cubo y ya está, ahí está el edificio donde vives. Y creo que es algo similar, porque aquí o por lo menos se ve en Estados Unidos, que todos los practicantes del tema o por lo menos que estamos en contra, porque va en contra de Dios y de lo que dice la Torah, el tema de la homosexualidad, el tema del aborto y tal, todo responde a una ideología, una posesión política de izquierda. Alguien dijo ahorita, ¿no? Nuevo orden mundial. Entonces, si englobamos, en el nuevo orden mundial entran muchos grupos que están asociados, que pertenecen, ¿verdad?, al NOM. Y entran grupos religiosos, entran grupos políticos, entran de todo tipo. Y ahí sí, ¿verdad? Ahí sí podemos decir que el nuevo orden mundial se opone a la predicación de la buena noticia. No les conviene, ¿verdad? De ninguna manera les conviene, y ellos pues sí son grupos opositores. O sea, sí, francamente opositores a la predicación. Y eso los mete en ese grupo del que habla Rab Saúl, que son enemigos de la humanidad.
pues tenemos que ver a Nicaragua ahorita, cómo tienen problemas nuestros hermanos, a pesar que no son problemas de nuestra fe en redes hebreas, pero sigue siendo pues creyentes, ¿sabes? Sí. Así es. Bueno, y el tema de la izquierda ahí lo dejamos para otra ocasión, pero sí, no hay que echar en saco roto. También entra Sí, pues todos los grupos que son, decía ahorita, satanismo, ¿verdad? Cienciologías, obviamente todos esos se oponen a la predicación de la buena noticia. 7 y última. Aquí, ¿quién le toca? ¿Cómo puede un creyente saber que el Satán se le está oponiendo y no Dios? Esta está buena. Esta está buena. Porque ahí el Rav Shaul habla de que dice pues que él ha tenido ganas, ¿no?, de volver a ver a los tesalonicenses y que ha hecho planes en varias ocasiones de ir a verlos, pero que ha tenido oposición de parte del Satán. Dice ahí, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Entonces, ¿cómo saber nosotros como creyentes? ¿Cómo podemos saber, estar seguros que quien se nos opone es el Satán y no Dios? Porque de pronto tú puedes estar sufriendo una oposición que venga de parte de Dios. El mismo Rav Shaul en Hechos da testimonio de que ellos traían un plan en su viaje y que el Espíritu les dijo, no vas a ir a Asia, vas a ir acá para Occidente, no vas a ir al Oriente. Entonces, pero acá dice que el Satán. Entonces, ¿cómo saber? El profeta Daniel habla también que el ángel Gabriel les dio testimonio que había salido en cierto tiempo con el mensaje, pero que no había llegado antes porque el príncipe de Persia le salió, ¿verdad?, al paso y no lo dejaba pasar, se le opuso. Entonces, hay oposición. ¿Cómo saber que la oposición que estamos enfrentando es de parte de Satanás y no de parte de Dios? ¿Qué dicen? Pues por el tema que estamos hablando de compartir la buena noticia, pues si tú vas a hacer algo relacionado con eso, con compartir la buena noticia, y hay oposición, pues creo que generalmente va a ser del Satán, porque pues él es un opositor a la buena noticia. O sea, como lo que estamos diciendo, hay grupos pues humanos, como decíamos ahorita, pero también hay fuerzas espirituales donde el Satán pues es el líder de eso. Entonces, si tú quieres hacer algo para el reino, para prosperar el reino o el plan del reino, y hay oposición, yo creo que generalmente va a ser del Satán, que no quiere que se extienda el reino, se comparta la buena noticia. Es que también es medio confuso, porque también, o por lo menos yo tengo también apegado el tema de que, o sea, también el Satán está sometido a Dios. Entonces, pues sería como que, o sea, tratar de saber el por qué. Pero yo muy personalmente pienso yo que como que el Satán, como que hay como puntos claves, ¿no? O sea, dice cuando, y más por el tema de la persecución, o bien puede estar soldados romanos en un retén, por así decirlo, o que estén esperando ciertos viajeros y tal. Entonces donde el Rav Shaul tiene que discernir de que, ok, si está ahí problemas de revueltas, o que está el imperio romano ahí y me conocen, o ya tienen mi rostro ya cartografiado, entonces pues voy a tratar de desviarme o mantenerme, porque ahí sí directamente es como si el Satán no quiere que vaya otra vez para allá,
Sin embargo, Dios le da como que lo deja hacer ciertas maldades para que se mueva también, más bien eso de que suceden eventos puntuales y Rafael no puede ir porque pues se expone mucho. Muy bien, sí, o sea, tienen razón, y es de Job. Ya, la clave está en el libro de Job, porque en el libro de Job pues el tema es todo lo que Job enfrentó y que pues fue el Satán, ¿verdad? el que le hizo todo a Job, pero ¿qué dice ahí? Que lo hizo con el permiso del Eterno. Entonces tiene razón, ¿verdad, Karen? En lo que nos dice podemos saber que el Satán pues se va a oponer a la predicación de la buena noticia, pero por otro lado también vemos que la experiencia de Rab Shaul, él quería ir a predicar la buena noticia al oriente y el Eterno no lo dejó. O sea, pues ahí también es el Eterno también a veces va a estorbar tus planes o tus propósitos, buenos propósitos, porque no es el plan del Eterno, y entonces el Eterno se te va a oponer también, aunque quieres hacer algo bueno. Pero recordemos que hablando de la voluntad de Dios también hay niveles en la voluntad de Dios, y si queremos alcanzar el nivel de la perfección, pues a veces el Eterno se va a oponer aún a cosas aparentemente buenas que nosotros querramos hacer. Y también lo decía Iván, al final de cuentas el Satán no es más que un sirviente, ¿verdad?, del Eterno, es una herramienta. O sea, el Satán no hay que darle el lugar que muchos le dan, ¿verdad? Como el diablo es el enemigo de Dios. No es enemigo, nadie es enemigo de Dios. O sea, nadie alcanza ese estatus. Para ser enemigo de Dios tendrías que ser igual a Dios, y nadie es igual a Dios. Y nadie se le puede oponer al Eterno. O sea, todos estamos bajo su gobierno, todos somos nada más que siervos, nada más, herramientas. El mismo Satán lo es, los demonios, todos están sometidos al Eterno. Entonces no hay que darles tanta importancia en ese sentido. Y sí, digo, si se opone, el Satán se nos opone, nosotros tenemos que entender que lo está haciendo con el permiso del Eterno. Y ahí lo que tenemos que discernir, o lo que nos tenemos que preguntar es, ¿el Eterno quiere que enfrentemos esto y lo venzamos? ¿O realmente el Eterno quiere que retrocedamos? Esa sería la parte importante, ¿verdad? Y no tanto si es Dios o es el diablo el que se me opone. No importa. O sea, no importa. Ahí lo que importa es, hay una oposición y, Padre, ¿quieres que yo retroceda o quieres que avance en tu nombre? Punto. Eso es la parte importante ahí. Bueno, pues así concluimos. Y digo, señalo esto porque aquí el Rab Shaul dice que el Satanás se lo impidió. Dice, nosotros queríamos ir, pero Satanás lo impidió. Entonces puede ser parte aquí de una mala traducción, pero si está bien, entonces él dice, Satanás me lo impidió. Entonces Satanás está autorizado para impedirnos avanzar, está autorizado para impedirnos seguir en un proyecto de Dios. O sea, es para pensar un ratito, ¿eh? Pero puede ser que sí. Entonces eso solamente el Eterno tiene la respuesta. Bueno, concluimos. Nos vamos. Shalom, hermanos virtuales, bendiciones para todos ustedes. No les digo que se queden a la siguiente clase porque no va a haber siguiente clase. Por hoy es todo. Hasta la próxima. Shabbat Shalom.